Antes de que comience esta historia, detente un segundo. Imagina que un día despiertas y todo tu pueblo ha desaparecido. No hay gritos, no hay huellas, no hay cuerpos, solo silencio. Y una palabra tallada en madera: Croatoan. Eso fue exactamente lo que encontraron en la isla de Roanoke, hace más de 4 siglos. Una colonia entera, 115 personas, desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la historia real. Si te apasionan los misterios reales, las desapariciones imposibles y los enigmas que la historia no ha podido explicar, suscríbete a Enigma X, activa la campanita y deja tu like. Así seguirás explorando conmigo los secretos más oscuros del pasado. Porque lo que estás a punto de escuchar es la verdadera historia de la colonia perdida de Roanoke. El viento soplaba entre los árboles mientras una neblina espesa se deslizaba sobre la costa. Era mayo de 1587 cuando un grupo de colonizadores ingleses llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte. Venían con sueños, promesas y esperanzas. Aquel lugar debía ser su hogar, pero pronto se convertiría en un escenario de desolación y misterio. Su líder era John White, un explorador, cartógrafo y artista inglés. Bajo su mando, los colonos levantaron chozas de madera, fortificaciones y sembraron los primeros cultivos. Entre ellos había familias enteras, hombres que buscaban fortuna, mujeres que anhelaban estabilidad, niños que no conocían el miedo. Y entre todos ellos nació una niña, Virginia Dare, la primera inglesa nacida en América. Su nacimiento fue celebrado como un símbolo de esperanza, una señal de que el futuro podía florecer incluso en tierras salvajes. Pero la realidad pronto los golpeó. La isla de Roanoke no era un paraíso, sino un desafío constante. El calor era insoportable, los mosquitos se convertían en una plaga y el alimento empezaba a escasear. Los colonos vivían con el temor constante a los ataques, y la relación con las tribus nativas era tensa. Los rumores de enfrentamientos crecían. El hambre también. John White comprendió que si no regresaba a Inglaterra a buscar ayuda, todos morirían allí. Tomó una decisión dolorosa: abandonar la colonia temporalmente, con la promesa de regresar pronto. Dejó atrás a su hija, Eleanor Dare, y a su nieta recién nacida, Virginia. Partió con la esperanza de volver antes de que el invierno los alcanzara. Pero el destino tenía otros planes. En Europa, la guerra entre Inglaterra y España estalló con brutalidad. El país entero se preparaba para enfrentar a la temida Armada Española. Todos los barcos fueron requisados por la corona. Los mares se convirtieron en campos de batalla y las rutas al Nuevo Mundo quedaron bloqueadas. Pasó 1 año, luego 2. Finalmente, 3 años completos antes de que John White pudiera volver a zarpar hacia América. Imagina ese viaje. 3 años sin saber nada de tu familia. 3 años de silencio absoluto. Cuando finalmente llegó en 1590, el corazón de White se aceleraba. Pero lo que encontró al pisar la costa fue el vacío. Las casas estaban destruidas, los huertos secos, los muebles esparcidos como si una tormenta los hubiera arrastrado. No había cuerpos ni señales de lucha, solo ruinas, y una palabra tallada en un poste de madera: Croatoan. White recorrió cada rincón del asentamiento. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, el aire era espeso, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Esa palabra, Croatoan, era la única pista. El nombre de una isla cercana, hogar de una tribu aliada. Tal vez, pensó White, los colonos habían huido allí. Pero cuando intentó zarpar para buscarlos, una tormenta se desató sobre el mar. Los vientos rompieron las velas y casi hunden su barco. Sin elección tuvo que regresar a Inglaterra, con el corazón destrozado. Nunca más volvió. Murió sin saber qué le había pasado a su familia. Y así nació la leyenda de la colonia perdida de Roanoke. Durante más de 400 años, este misterio ha obsesionado a historiadores, exploradores y arqueólogos. ¿Cómo puede desaparecer una comunidad entera sin dejar rastro? Algunos creen que fueron atacados por tribus enemigas. Otros aseguran que murieron de hambre o que fueron víctimas de enfermedades desconocidas. Pero ninguna de esas teorías explica un hecho irrefutable. Nunca se halló un solo cuerpo, ni huesos, ni tumbas, ni rastros de batalla.
Era como si la tierra misma los hubiera tragado. Y lo más inquietante es que el misterio no comenzó en 1587. 2 años antes, otro grupo ya había intentado establecer una colonia en Roanoke. Esa primera expedición estuvo dirigida por Ralph Lane, un militar estricto y violento. Sus hombres desconfiaban de los nativos y su paranoia los llevó a cometer un acto imperdonable. Asesinaron al jefe tribal Wingina. Desde entonces, las tribus locales vieron a los ingleses como enemigos. Cuando John White llegó 2 años después, esa tensión aún se respiraba en el aire. Los colonos estaban aislados, rodeados de hostilidad y con pocos recursos. Y aunque intentaron mantenerse con vida, el aislamiento terminó por consumirlos. Pero si fueron atacados, ¿por qué no hay señales? ¿Por qué no hay ruinas quemadas, ni restos humanos, ni armas rotas? ¿A dónde fueron? Algunos investigadores sostienen una teoría más esperanzadora. Los colonos se integraron con la tribu Croatan. Eran sus únicos aliados y su líder, Manteo, había viajado incluso a Inglaterra y regresado con ellos. Décadas después, exploradores afirmaron haber visto nativos con ojos claros y piel más pálida. ¿Podrían ser descendientes de los colonos desaparecidos? Si sobrevivieron, habrían adoptado la cultura nativa, abandonando su idioma, su fe y su bandera. Pero reconocer eso hubiera sido un golpe al orgullo inglés. Aceptar que sus colonos abandonaron su identidad europea para unirse a los nativos era impensable. Quizás por eso la historia fue silenciada, enterrada bajo siglos de orgullo imperial. Sin embargo, los secretos no permanecen ocultos para siempre. Siglos después, un descubrimiento inesperado revivió el misterio. Un mapa antiguo, dibujado por el propio John White, se conservaba en el Museo Británico. Los expertos notaron que había una capa de papel pegada sobre una parte del mapa. Cuando la examinaron con luz ultravioleta, encontraron algo increíble, un símbolo oculto, una estrella pintada con precisión, marcando un punto misterioso tierra adentro, lejos de la costa. ¿Era una señal? ¿Una pista secreta que White había dejado? ¿Podría indicar el lugar donde los colonos habían reconstruido su asentamiento? ¿O dónde desaparecieron para siempre? Esa estrella se convirtió en la pista más importante del caso. ¿Y lo que los arqueólogos descubrieron al seguirla? Iba a cambiar todo lo que creíamos saber sobre la colonia perdida de Roanoke. El mapa de John White parecía un simple dibujo cartográfico del siglo XVI. Trazos de tinta marrón, líneas tenues, costas y ríos dibujados con precisión. Pero bajo esa superficie se ocultaba algo más. Un símbolo misterioso, invisible a simple vista, cubierto durante siglos por una fina capa de papel. Y bajo esa capa, una estrella de 8 puntas, perfectamente delineada. Su forma no era casualidad. Marcaba un punto exacto tierra adentro, a unos 80 kilómetros de la antigua colonia. Los expertos comenzaron a preguntarse, ¿qué quería ocultar John White? ¿Era esa estrella una pista secreta del paradero de los colonos? ¿O era una señal de advertencia, un mensaje que solo algunos debían entender? El hallazgo se convirtió en noticia mundial. Por primera vez en siglos, una nueva pista real parecía abrir una puerta a la verdad. Los arqueólogos la llamaron la Anotación de Dare, en honor a la familia de White, y al supuesto destino de los colonos desaparecidos. La estrella, según algunos investigadores, señalaba el área donde hoy se encuentra el condado de Bertie, en Carolina del Norte. Un lugar envuelto en bosques, ríos y pantanos, difícil de explorar incluso en la actualidad. Equipos de arqueólogos comenzaron a excavar en la zona. Usaron drones, escáneres de suelo y tecnología de radar para buscar rastros de asentamientos antiguos. Y lo que encontraron solo profundizó el misterio. Entre raíces y barro descubrieron fragmentos de cerámica, piezas metálicas y restos de herramientas inglesas del siglo XVI. Ninguna correspondía a tribus nativas. Los artefactos tenían marcas de manufactura europea, clavos, pedazos de cuchillos, anillos de bronce, y lo más sorprendente, una piedra con una inscripción tallada. La piedra llevaba un nombre, Ananias Dare, el esposo de la hija de John White, y junto al nombre una frase escalofriante. Murieron todos. Solo 7 sobrevivimos. La salvación llegó demasiado tarde. ¿Podría haber sido escrita por alguno de los colonos? ¿Era una confesión? ¿Un mensaje final? Los historiadores la bautizaron como la Piedra de Dare. Y desde su hallazgo en 1937, ha dividido a la comunidad científica. Algunos creen que es auténtica, otros una falsificación moderna. Pero si fuera real, sería la única evidencia escrita de los colonos perdidos. Imagina por un momento a los pocos sobrevivientes, vagando entre los bosques, muriendo lentamente de hambre o enfermedad, mientras intentaban dejar un último mensaje al mundo.
una súplica grabada en piedra, destinada a quien algún día los buscara. Sin embargo, esa no fue la única pista. En las cercanías del área marcada en el mapa, arqueólogos descubrieron restos de una empalizada y fragmentos de hierro corroído. Los análisis de carbono revelaron que databan exactamente del final del siglo XVI, coincidiendo con la época de Roanoke. Parecía el indicio de un segundo asentamiento, un intento de reconstruir la colonia en otro lugar. Pero aún no hay pruebas definitivas. Cada descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. Y lo más desconcertante de todo es que no se hallaron restos humanos. Ni huesos, ni tumbas, ni rastros de muerte. Otra vez, el vacío. Algunos historiadores creen que los colonos lograron integrarse con las tribus locales, como los Chowanoke o los Croatan, mezclando sus culturas y desapareciendo entre generaciones. Pero hay quienes aseguran que lo ocurrido en Roanoke fue mucho más que un simple caso de asimilación cultural. Para ellos, lo que sucedió allí fue una maldición, un fenómeno inexplicable que dejó una huella oscura sobre la historia de América. Y así nacieron las teorías sobrenaturales. Algunos creen que la palabra Croatoan no era solo el nombre de una isla, sino un símbolo ritual. Según leyendas indígenas, Croatoan podría estar vinculado a un espíritu guardián o vengativo, un ente asociado a desapariciones y castigos divinos. Los antiguos relatos hablaban de una fuerza invisible que habitaba en los pantanos y bosques del este, una presencia que castigaba a quienes perturbaban sus tierras. ¿Podría la colonia haber sido víctima de ese antiguo poder? A lo largo de los siglos, la palabra Croatoan ha reaparecido en circunstancias inquietantes. En 1849 se encontró grabada en el diario del escritor Edgar Allan Poe, justo antes de su misteriosa muerte. En 1913 apareció escrita en la pared de un hospital abandonado en Carolina del Norte. Y en 1939 fue encontrada tallada en el poste de una casa quemada en Roanoke Island, donde un hombre desapareció sin dejar rastro. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Los científicos, por su parte, descartan las teorías paranormales, pero tampoco pueden ofrecer respuestas concluyentes. La desaparición de la colonia perdida de Roanoke sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología moderna. Los intentos por resolverlo han revelado apenas fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca encaja del todo. En 2015, un equipo de la First Colony Foundation realizó nuevas excavaciones en el área del mapa. Encontraron fragmentos de cerámica europea mezclados con piezas nativas, evidencia de que ambas culturas coexistieron en algún punto. Pero lo más extraño fue que las piezas estaban cortadas y reutilizadas, como si hubiesen sido transformadas con fines rituales o simbólicos. Era como si los colonos hubieran cambiado algo más que su hogar, como si hubieran cambiado su propia identidad. Los investigadores también descubrieron restos de antiguos fuegos ceremoniales, con capas de ceniza cuidadosamente apiladas, y en medio de una de esas capas se halló una pequeña cruz de hierro doblada y ennegrecida por el fuego. ¿Fue un símbolo cristiano dejado por los colonos, o un intento desesperado de protegerse de algo que no podían comprender? Cada hallazgo parecía más un mensaje encriptado que una respuesta, y mientras más profundo excavaban, más evidente se volvía una verdad incómoda. Nadie sabe lo que realmente ocurrió en Roanoke. Hoy, más de 4 siglos después, los bosques que rodean la antigua isla siguen guardando silencio. Los árboles crecen sobre las ruinas invisibles, y el viento que sopla sobre las costas parece repetir una y otra vez esa palabra grabada en madera, Croatoan. El misterio continúa. Y cada vez que la ciencia se acerca a una respuesta, algo vuelve a desaparecer. Documentos extraviados, registros destruidos, evidencias que se esfuman sin explicación, como si alguien o algo no quisiera que la verdad saliera a la luz. Tal vez los colonos de Roanoke no murieron. Tal vez simplemente cruzaron un umbral que aún no comprendemos. Un lugar donde la historia se desvanece, donde el tiempo no existe, y donde los ecos del pasado siguen susurrando bajo el viento. El mapa de John White sigue allí, con su estrella marcada, esperando que alguien más se atreva a seguir su rastro. Pero cuidado, porque algunos secretos del pasado no quieren ser encontrados. Mientras los siglos avanzaban, el misterio de Roanoke no hacía más que crecer, y su nombre se convirtió en sinónimo de desaparición inexplicable y enigma histórico. Investigadores, historiadores y aventureros de todo el mundo se sintieron atraídos por aquella isla cubierta de niebla, como si algo invisible los llamara, como si la propia tierra guardara un secreto demasiado poderoso para ser revelado a simple vista.
Cada explorador que se acercaba a sus costas hablaba de una sensación inquietante, de un silencio pesado que parecía envolver cada árbol, cada sendero y cada cabaña abandonada que quedaba entre los restos de la colonia. Los relatos de los nativos y exploradores posteriores sugerían fenómenos extraños, figuras fantasmales entre los árboles, luces que aparecían y desaparecían sin explicación alguna, susurros que parecían provenir del viento y ecos de voces infantiles que nadie podía localizar. La isla parecía proteger sus secretos con un manto de misterio que ningún mapa podía revelar, y ninguna palabra escrita podía describir con justicia. Algunos aseguran que Roanoke no era solo un lugar físico, sino un punto donde la historia y la memoria humana se entrelazaban con lo inexplicable, un espacio donde los vivos y los desaparecidos parecían coexistir, aunque de manera invisible. Entre las teorías más conocidas, algunas sugieren que los colonos desaparecidos fueron víctimas de fenómenos sobrenaturales. Historias de brujería, rituales antiguos y poderes desconocidos se entrelazan con la realidad histórica, creando un halo de misterio casi imposible de descifrar. Testimonios recogen que, en noches sin luna, se podían escuchar risas de niños y pasos apresurados entre los bosques densos de Roanoke, sonidos que parecían provenir de otra época. ¿Eran ecos de los colonos perdidos, intentando comunicarse con quienes llegaban siglos después? ¿O simplemente la imaginación de los exploradores, llevada al límite por la soledad y la tensión? Nadie tiene la respuesta, y tal vez esa sea la esencia del misterio. Los exploradores modernos, guiados por mapas antiguos y relatos dispersos, han encontrado rastros que desafían toda lógica. Entre ellos se incluyen herramientas de hierro, fragmentos de cerámica europea y monedas antiguas dispersos en zonas alejadas de la costa, como si los colonos hubieran caminado hacia el interior y desaparecido sin dejar huella. Pero lo más inquietante es la aparente integración con la tribu croatan. Algunos descendientes de los nativos muestran rasgos inusuales, ojos claros, cabellos rubios o rojizos, costumbres que combinan tradiciones europeas con la cultura indígena. Esta evidencia llevó a muchos a teorizar que los colonos sobrevivieron, pero dejaron atrás su identidad para fusionarse con los croatan, creando así una mezcla cultural única que quedó invisible para los cronistas europeos. Otras teorías más oscuras sugieren que los colonos fueron absorbidos por fuerzas que la historia no puede explicar. Algunos creen que la isla misma, con su clima impredecible, sus tormentas repentinas y sus terrenos traicioneros, tenía propiedades que alteraban la percepción y la memoria de quienes se adentraban en ella. Exploradores modernos reportan áreas donde el tiempo parecía ralentizarse, donde la brújula giraba sin control y la tecnología dejaba de funcionar inexplicablemente. Algunos sugieren que los colonos pudieron haber sido víctimas de fenómenos naturales tan extremos que sus cuerpos fueron arrastrados, enterrados o destruidos sin dejar rastro, desapareciendo como si la propia isla los hubiera reclamado para sí. Pero no todas las teorías se centran en lo físico. Los relatos más escalofriantes mencionan viajes al otro mundo, desapariciones instantáneas y portales hacia dimensiones desconocidas. La palabra Croatoan, tallada en la madera de la colonia, podría no ser solo una pista geográfica, sino un código secreto, un símbolo protector o un aviso antiguo, destinado a quienes vinieran después. Su significado exacto permanece desconocido, pero su sola presencia ha marcado la historia de la isla como un enigma eterno, un símbolo que parece advertir que ciertos secretos no están destinados a ser descubiertos con facilidad. Durante siglos, cada intento de colonización posterior fracasó, reforzando la idea de que la isla estaba maldita, o al menos, custodiada por secretos que escapaban a toda lógica y razón humana. Los arqueólogos que estudiaron Roanoke encontraron patrones de asentamiento que no coincidían ni con los mapas europeos ni con las estructuras nativas. Cimientos dispersos, utensilios mezclados y restos de cultivos abandonados sugerían que alguien había intentado sobrevivir en esas tierras, pero que finalmente desapareció, como si un poder desconocido hubiera reclamado lo que le pertenecía. Algunos expertos en criptografía y simbología examinaron los documentos de John White y otros registros coloniales, descubriendo símbolos extraños y marcas que no coincidían con ningún alfabeto conocido. Estas señales podrían indicar rutas de escape, asentamientos secretos o incluso advertencias codificadas para futuras generaciones. Cada nuevo hallazgo aumentaba la fascinación y la intriga. Roanoke parecía un rompecabezas imposible, un misterio que desafiaba la historia, la arqueología y la razón, obligando a quienes estudiaban la isla a replantear lo que creían posible. Incluso en la cultura popular, la colonia perdida inspiró relatos de fantasmas, novelas, películas y documentales. Cada versión enfatiza la desaparición inexplicable.
la sensación de que Roanoke guarda secretos que la humanidad no está lista para comprender y el miedo que provoca el desconocido. Algunos historiadores modernos consideran que los colonos pudieron haber sobrevivido dispersándose entre tribus cercanas, adaptando sus costumbres y perdiendo sus registros europeos, mientras que otros creen que la desaparición fue tan repentina y misteriosa que ningún documento podría haber sobrevivido. La isla parece un lugar donde la historia y la ficción se confunden, donde cada descubrimiento añade más preguntas que respuestas. Lo cierto es que la combinación de historia real, arqueología, misterio y superstición convierte a Roanoke en un enigma único en el mundo. Las palabras «colonia perdida» no solo evocan una desaparición física, sino un misterio que desafía la mente, la imaginación y la curiosidad de todos los tiempos. Cada generación que estudia la isla descubre nuevas teorías, nuevas pistas y nuevos desafíos que mantienen vivo el misterio. Y mientras los exploradores siguen buscando, la pregunta persiste: ¿dónde están los colonos? ¿Se integraron a los Croatan y sobrevivieron bajo otra identidad? ¿O fueron víctimas de algo que nunca podremos explicar? Cada hallazgo arqueológico, cada relato de la tradición oral, cada símbolo encontrado en los antiguos mapas sugiere que la verdad sigue ahí, oculta bajo la tierra, esperando ser descubierta. Roanoke sigue siendo un enigma que nos recuerda que algunas historias, aunque antiguas, nunca mueren. Su misterio se transmite de generación en generación, y cada explorador que se acerca siente que la isla lo observa, como si supiera que hay secretos que aún no estamos preparados para desvelar. Mientras los siglos avanzaban, el misterio de Roanoke no hacía más que crecer. Investigadores, historiadores y aventureros de todo el mundo se sintieron atraídos por aquella isla cubierta de niebla, como si algo invisible los llamara. Los relatos de nativos y exploradores posteriores sugerían algo extraño: figuras fantasmales entre los árboles, luces que aparecían de manera inexplicable, susurros que parecían provenir del viento. La isla parecía guardar secretos que ningún mapa podía revelar ni ninguna palabra escrita podía describir. Cada expedición que llegaba a la isla hablaba de una sensación inquietante, como si los árboles mismos observaran a los visitantes, como si cada sombra tuviera un propósito oculto. Algunos creen que los colonos desaparecidos fueron víctimas de fenómenos sobrenaturales. Historias de brujería, rituales antiguos y poderes desconocidos se mezclan con la realidad, creando un halo de misterio casi imposible de descifrar. Testimonios apuntan a que, en noches sin luna, los sonidos de pasos y risas de niños podían escucharse en los bosques. Otros mencionan puertas y cabañas que aparecían y desaparecían ante sus ojos, como si la isla misma jugara con la percepción humana. ¿Eran ecos de los colonos perdidos? ¿O simplemente la imaginación de quienes se atrevieron a acercarse a la isla? Los exploradores modernos encontraron rastros que desafían toda lógica. Entre ellos, herramientas de hierro, fragmentos de cerámica europea y monedas antiguas, dispersos lejos de la costa, como si los colonos hubieran caminado hacia el interior y desaparecido sin dejar huella. En algunos casos, se encontraron objetos colocados de manera ordenada, como si alguien hubiera querido dejar señales, pero no había cuerpos ni viviendas completas. Pero lo más inquietante era la aparente integración con la tribu Croatan. Algunos descendientes de nativos mostraban rasgos inusuales: ojos claros, cabellos rubios o rojizos, costumbres que parecían europeas mezcladas con la tradición indígena. Esto llevó a muchos a teorizar que los colonos sobrevivieron, pero dejaron atrás su identidad para fusionarse con los Croatan. Si esto era cierto, entonces Roanoke no era un misterio de desaparición, sino de transformación cultural y adaptación extrema. Otras teorías más oscuras sugieren que los colonos fueron absorbidos por fuerzas que la historia no puede explicar. Algunos creen que la isla misma, con su clima impredecible y sus terrenos traicioneros, tenía propiedades que alteraban la percepción y la memoria. Exploradores modernos hablan de zonas donde el tiempo parecía ralentizarse, donde la brújula giraba sin control y la tecnología moderna dejaba de funcionar. Incluso se reportaron fenómenos extraños, como nieblas densas que aparecían de repente y sonidos de campanas o campanillas sin que hubiera estructuras cercanas. Algunos afirman que los colonos podrían haber sido víctimas de fenómenos naturales, tan extremos que sus cuerpos fueron arrastrados, enterrados o destruidos sin dejar rastros. Inundaciones repentinas, huracanes y mareas traicioneras podrían haber borrado cualquier señal de vida humana, sumergiendo la evidencia bajo el suelo fangoso o llevando la mar adentro. Pero no todas las teorías se centran en lo físico. Los relatos más escalofriantes mencionan viajes al otro mundo, desapariciones instantáneas y portales hacia dimensiones desconocidas. La palabra Croatoan podría no ser solo una pista geográfica, sino un código, un símbolo protector o un aviso antiguo, destinado a quienes vinieran después.
Su significado exacto permanece desconocido, pero su sola presencia ha marcado la historia de la isla como un enigma eterno. Algunos antiguos manuscritos europeos mencionan símbolos similares asociados a desapariciones misteriosas en otros territorios, lo que sugiere que la colonia perdida de Roanoke podría ser parte de un patrón mucho más grande que la historia oficial nunca reveló. Durante siglos, cada intento de colonización posterior fracasó, reforzando la idea de que la isla estaba maldita, o al menos, custodiada por secretos que escapaban a la razón humana. Los arqueólogos que estudiaron Roanoke encontraron patrones de asentamiento que no correspondían con los mapas europeos ni con las estructuras nativas. Cimientos dispersos, utensilios mezclados y restos de cultivos abandonados sugerían que alguien había tratado de sobrevivir, pero finalmente desapareció ante un poder desconocido. Incluso se han hallado huellas de lo que parecen ser campamentos improvisados, construidos y abandonados rápidamente, como si sus habitantes supieran que no podrían permanecer allí mucho tiempo. Algunos expertos en criptografía y simbología han examinado los documentos de John White y otros registros coloniales. Se encontraron símbolos extraños, marcas que no coincidían con ningún alfabeto conocido y señales que podrían indicar pistas ocultas sobre rutas de escape o asentamientos secretos. Cada descubrimiento aumentaba la fascinación y la intriga. Roanoke parecía un rompecabezas imposible, una historia que nunca terminaba. El análisis de los mapas antiguos y de las cartas intercambiadas con Inglaterra sugiere que algunos colonos podrían haber tenido un plan secreto para sobrevivir en caso de conflicto, pero si existió, no dejó huella en los registros oficiales. Incluso en la cultura popular, la colonia perdida inspiró relatos de fantasmas, novelas y documentales. Cada versión enfatiza la desaparición inexplicable y la sensación de que Roanoke guarda algo que la humanidad no está lista para comprender completamente. Algunos historiadores modernos consideran que los colonos podrían haber sobrevivido dispersándose entre tribus cercanas, adaptando sus costumbres y perdiendo sus registros, mientras otros creen que la desaparición fue tan repentina y misteriosa que ningún registro podría haber sobrevivido. La fascinación por Roanoke ha llevado a que generaciones enteras busquen respuestas imposibles, como si la isla misma desafiara la curiosidad humana. Lo cierto es que la combinación de historia real, arqueología, misterio y superstición hace de Roanoke un enigma único en el mundo. Las palabras colonia perdida no solo evocan una desaparición física, sino un misterio que desafía la mente y la imaginación de todos los tiempos. Cada generación que estudia la isla descubre nuevas teorías, nuevas pistas y nuevos desafíos que mantienen vivo el misterio. Algunos creen que la verdad podría estar enterrada bajo capas de tierra y raíces de árboles centenarios, mientras que otros aseguran que ciertos secretos están escritos en símbolos que aún no sabemos descifrar. Y mientras los exploradores siguen buscando, la pregunta persiste: ¿dónde están los colonos? ¿Se integraron a los Croatan? ¿O fueron víctimas de algo que nunca podremos explicar? Cada hallazgo arqueológico, cada relato de la tradición oral y cada símbolo encontrado en los antiguos mapas sugiere que la verdad sigue ahí, oculta bajo la tierra, esperando ser descubierta. La incertidumbre se mantiene y tal vez esa es la esencia del misterio. Saber que, aunque podamos acercarnos a la respuesta, siempre habrá algo que la historia nos niegue. El misterio de Roanoke permanece inalterable, inquebrantable, como un susurro que cruza siglos y que nos recuerda que algunos secretos no están destinados a ser revelados. Al menos no todavía. La isla continúa siendo un imán para la imaginación humana, un lugar donde la historia, la leyenda y lo desconocido se entrelazan para crear uno de los enigmas más grandes que jamás haya existido. Y mientras los vientos soplan entre sus árboles, el eco de los colonos perdidos sigue ahí, silencioso, desafiando a cualquiera que intente comprenderlo por completo. Si este relato te ha cautivado, si sientes la emoción de adentrarte en los misterios más profundos de la historia, no olvides suscribirte y dejar tu like. Así seguirás descubriendo conmigo los secretos más oscuros, las desapariciones más inexplicables y los enigmas que desafían la razón, porque la historia está llena de misterios. Pero juntos podemos explorarlos, desentrañarlos y sentir, aunque sea por un instante, que comprendemos aquello que el tiempo ha intentado borrar. No dejes que los secretos queden ocultos. Acompáñame en esta búsqueda sin fin.